Bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por sus vidas. ¿Cuántos vienen a recibir palabra del Señor? ¿Cuántos saben que en su palabra está la bendición? Sí, amén, dicen muchos, ¿verdad? Ok. Mira al que está a tu lado. ¿Y cuánta bendición es? Hola. Mira, les pregunté, ¿cuántos saben que en la palabra de Dios está la bendición? Amén. Y luego le dije, pregúntale al de al lado, ¿cuánta bendición de? ¿Sí estás aquí? ¿Alguien se ha preguntado para qué tenemos el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis o el libro de las revelaciones de Jesucristo. ¿Amén? Mira, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Porque tú y yo somos bendecidos, pero también se ha hecho mal uso de la palabra bendecido. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Hola. ¿Cómo decimos? Ya se ha convertido en un vocablo, en un modismo cristiano decir, ¿cómo está, hermano? Bendecido. Diga que está a tu lado, tan bendecido que te lo diga a tu cara. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Amén. Dice el primer capítulo del Apocalipsis en el verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que avisan. ¿Ok? Pero dice el verso 3, bienaventurado. A ver otra vez. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. A ver otra vez. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok. ¿Cuántos han escuchado? ¿Qué será mejor, ser bienaventurado o ser bendecido? Hola. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra bendecido en la Biblia? Dice, bienaventurados los que los que leen, pero ahí sí hay las buenas aventuranzas del Señor, que dice, bienaventurados los que ¿quién me dice una? Justicia. Los que sufren porque serán consolados. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Pero aquí lo más sorprendente es bienaventurados los que leen. Hola. Creo que a partir de este día en adelante le vas a poner más atención a la palabra de Dios, ¿no? Porque tu bendición, mira que está a tu lado, porque tu bendición está ahí. Por eso dice el Apocalipsis, cuando yo leí este verso, dice, bienaventurado el que lee, y luego dice, y los que oyen. ¿En dónde está la bendición? ¿En dónde está el estar pleno? Porque bienaventurado es estar pleno en Cristo.
¿O lleno de gozo? ¿En quién está, amado? ¿En dónde vamos a encontrar ese gozo, esa plenitud? En leer. En su palabra, amado, porque Él es el verbo mismo. Y el verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio, Él era el verbo. 1:1 de Juan dice: en el principio era Él el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Dice el verso 2: esta era en el principio con Dios. 3: en Él estaba la vida. Ahí se me lo bloqueaste. Del 2, de nuevo, por favor. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Ok, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿de quién está hablando? Espérenme. Pero está hablando de algo en específico. Está hablando del verbo. Todo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Cuál es lo que le debemos de poner más importancia? A la palabra de ¿quién? De Dios. Nosotros como siervos tenemos una misión, y es que todo lo que nosotros prediquemos vaya sustentado con la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Porque eso es lo que tiene poder, amor. Lo que va a cambiar, dile que está a tu lado, lo que va a cambiar tu vida es la palabra de Dios en ti. Dice: bienaventurados los que leen y bienaventurados los que oyen las palabras de este ¿qué? De esta profecía. Y luego dice: y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sabes qué nos va a mantener en este mundo de tinieblas, amado? La palabra de Dios. Porque la palabra va a ser suficiente para mantenernos de pie, ¿no? ¿Estás aquí? Dice ahí, leamos de nuevo: bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de esta, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos de lo que tenemos, de lo que hemos leído, tenemos guardado? ¿Estás aquí? Mira, la palabra bendición casi siempre la relacionamos con prosperidad material, o se relaciona. Que el ser bendecido es que tengas prosperidad ¿qué? Económica. ¿Sí estás aquí? Mira que está a tu lado, la bendición no está determinada por el estado de riqueza o de pobreza. Dice Mateo 6:33. ¿Qué dice? Ahí está cambio. 6:33 de Mateo dice: mas buscar primeramente ¿el qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Dios no está diciendo tú eres bendecido porque tienes todo, ¿no? Lo que te va a hacer bendecido es que el reino de los cielos esté en tu vida. La palabra dice en Juan 1:1: en el principio Él era el ¿qué? El verbo. Está hablando de palabra. ¿Qué fue lo primero? Palabra. Dice: y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. 2.
Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Y luego dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los ¿qué? De los hombres. Verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versos 5, 6 dice, hubo un hombre enviado ¿de quién? De Dios, que se llamaba ¿cómo? Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la ¿qué? De la luz. ¿Qué hacía Juan? Predicar el evangelio ¿de quién? De Jesús, o la venida del Cristo, amado. A Juan lo juzgaron loco y no recibieron lo que él estaba predicando. Y les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Dice, y el verbo se hizo ¿qué? Carne y anduvo entre quienes. Si tú te das cuenta, todo comienza con la palabra de Dios, amor. Esto es lo más, mira que está todo eso es lo más importante para tu vida. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para instruir, para corregir, para redarguir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. La bendición para nosotros o la plenitud de Dios se basa en su palabra, amor. Mira que está a tu lado, ¿cuánta importancia le has dado a la palabra de Dios? Mira, para que la palabra se haga viva en nosotros, tenemos que ponerla por obra, amor. El Señor lo dijo claro y dice su palabra que la mucha letra, ojo, la mucha ¿qué? Letra mata, mas el Espíritu es el que vivifica. Dice que la palabra que la gente del mundo no entiende las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y no puede entenderlas porque éstas se han de discernir espiritual ¿qué? Mente. Mira que está a tu lado, no cualquiera puede leer la Biblia y entenderla. Solo aquellos que tienen al verbo, que es Jesús. Porque Él es la palabra misma y Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos ¿de quién? De Dios. Por eso es que cuando nosotros tenemos a Jesús, escuchamos su voz y le seguimos. Hola. Porque la palabra de Él está en ¿quiénes? En nosotros, porque Él es la palabra misma. Entonces, cuando tú tienes a Jesús, comienzas a leer la Biblia, lees la palabra de una manera diferente y comienzas a entenderla. Diga que está a tu lado, porque Jesús es la revelación. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Quién es la revelación? Jesucristo, amado. De Él se trata toda la palabra. Y la bendición de nosotros está en la palabra de Dios, amor. Tú eres bendecido porque tengas cosas materiales, ya que eso es una añadidura. Y es una añadidura de buscar su reino, amor. Hola. Dile al que está a tu lado, no confundas. Añadidura. Por bendición. Ya que la bendición
Es la palabra de Dios. Es por la que somos bendecidos. Las cosas materiales son una ¿qué? Una añadidura para aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. Mira que está a tu lado. Creo que de hoy en adelante le pondrás más importancia a su palabra. Mateo 5:3. Entonces, bienaventurado es ser plenos en Cristo, ¿verdad? Amén. Pero este concepto de bienaventurados nos habla de la condición del hombre interior y no exterior, ¿no? ¿Es aquí? ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los ¿qué? De los cielos. A ver, otra vez. Bienaventurados quienes los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los ¿qué? De los cielos. Ok, dice el verso siguiente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra ¿por qué? Por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Fíjate lo que dice la palabra. No estamos diciendo el que más haga, el que más esto va a ser bendecido, no. Bienaventurados los que están en un estado de hambre y ¿qué? No, y también dice los pobres de ¿qué? De espíritu. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Dice el verso siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. 7. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Siguiente. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de quién? De Dios. 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los ¿qué? De los cielos. ¿Ya que está a tu lado? No es la condición externa. Porque aparentemente tú puedes estar pasándola mal, pero no por ella no significa que eres bendecido. Porque esa condición no determina tu estado, amor. Porque ese estado te va a llevar a un estado mayor. Porque Él está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. ¿Cómo va a ser consolado alguien que no llora, amor? ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a alcanzar misericordia a alguien que no sabe dar misericordia, amor? Porque lo que tú des, eso vas a recibir. Por eso dice su palabra, buscar primero ¿qué? Su reino. No hagas tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla ¿qué? Corrompen, sino hagan tesoros en ¿dónde? En los cielos, donde ni el orín ni la polilla pueden ¿qué? Corromper. Mira, dice el verso 11. Bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de quienes, de vosotros.
La bendición o lo que nosotros conocemos por bendición no es nuestro estado material, amado. Es la palabra de Dios en quiénes? En nosotros. Pero hay una condición para que tú seas bendecido: leer, escuchar y guardar la palabra de quién. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis? Verso 3, 1-3. Bienaventurado el que lee. ¿Cuántos hombres podrán ser bendecidos sin leer la palabra de Dios? Sin guardarla y sin escucharla. Entonces, ¿en dónde está la bendición? En leer, en escuchar y en guardar su ¿qué? Su palabra. Y eso nos hará ser bendecidos. ¿Sí estás aquí? El que no lee ni se congrega, ¿cómo podrá ser una persona bendecida, hermano? Tú le preguntas a la gente que tiene meses que no va a la iglesia, ¿cómo están bendecidos? ¿Será? ¿Por qué no? Es que me va viendo bien en mi negocio. Ah, no, pues qué bendecido. Su bendición no se determina por lo que tiene, ¿no? Sino por lo que hay de Dios en él. Pablo, ¿qué tenía materialmente? Pedro, Juan y todos los apóstoles o discípulos de Jesús, ¿qué tenían materialmente? Nada. ¿Y eran bendecidos? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en ¿quiénes? En ellos. ¿Qué le dijeron al paralítico que estaba fuera del templo de la hermosa? Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tenía una palabra que actuaba con poder, porque él le soltó una palabra, ¿verdad? Y la palabra fue la que creó el milagro. ¿En quién? En él. No tenían dinero, pero tenían la palabra de Dios en su ¿qué? En su boca. ¿Estás aquí? Y la palabra de Dios en tu boca tiene el poder de crear, de hacer y de ejecutar lo que se hable. Eso es más poderoso que todos los diamantes y el oro que pueda haber en el mundo, amados. ¿Estás aquí? Sí, amén. Tienes algo mayor, más valioso, amado. Diga que está a tu lado, que no lo has usado, es diferente. Que no le has dado importancia, es otra cosa. Pero tu mayor bendición es tener la palabra de Dios en ti. ¿Qué dijo Jesús? Si tuvieran fe. Fíjate, ¿dónde tiene que estar la fe? Dentro de nosotros. Y le dijeres a ese monte, ¿usar la qué? La palabra. Y le dijeres a ese monte, muévete de aquí para allá. Ese monte ¿se qué? Se moverá. El apóstol Omar, un día que venían del municipio de Morelia, de Michoacán, que se llama Pátzcuaro, al entrar a Morelia por esa salida había un bar que estaba haciendo el éxito de la ciudad, donde todos los jóvenes se reunían el fin de semana ahí y era el boom. Había carros por toda la calle, pero había un montón de perdición ya en ese lugar. Pasando por ese lugar, el apóstol Omar dice lo siguiente: Señor, seca ese lugar. Ese mismo día que él soltó la palabra, a la hora matan a un joven ahí adentro. Y se acabó el asunto. Porque nuestra boca tiene que. Él no fue y dijo: Señor de justicia, vengo a poner una demanda para que cierren ese bar. No, usó lo que había en él.
La palabra de quién? De Dios en su boca. ¿Seca ese qué? Ese lugar. ¿Qué hizo Jesús con la higuera que no tenía fruto? Nunca más nadie coma de ti ni des qué fruto. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. ¿Para qué hizo Jesús eso? Para que sus discípulos vieran cuánto poder tenían en su qué, en su boca. Pedro se maravilló y dijo: Señor, ¿ya viste que la vid que ayer maldijiste se secó desde la raíz? Y le dijo: sí. Pues cualquiera que le dijere a ese monte: muévete de aquí para allá, el monte se qué. ¿Para qué hizo Jesús eso? Solo para mostrarles cuánto poder tenía su palabra. Amén. Mira que está a tu lado, tú no sabes ni el poder que tiene. Mira, este es más poderoso que una bomba atómica, hermano. Más poderosa que una AK-47, que un M1, un M16, un R15, cualquier arma que tú conozcas, amado, no tiene el mismo poder que tiene esto, que se llama la palabra de Dios. Amén. ¿Qué decía la alabanza que cantábamos? No es con espada, ni con ejército, sino con tu santo ¿qué? Espíritu. Nosotros tenemos la palabra de Dios y eso es más poderoso, porque es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta separar el alma de qué? Del espíritu, y entra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Habrá algo en el mundo que pueda hacer eso? ¿Habrá algo materialmente con el que se pueda comprar o lograr hacer eso? No. Mira que está a tu lado, eres tan rico y tan bendecido y no lo sabías. Porque ¿cuántos de nosotros le damos tanta importancia a la palabra? Las dejan botadas por allá, por allá, por allá, por allá. Cuando aquí está todo, ¿no? ¿Qué dice Juan? Y sin él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Fue hecho. Jesús es el verbo, amado. Y la palabra de Dios es la mayor bendición que tú y yo tenemos. Que no te importa lo que la demás gente diga. Eres aleluyo, eres esto. Te están lavando el cerebro, te están esto, te están lo otro. Si esa gente se prestara su corazón para conocer al Dios vivo, se darían cuenta que es la palabra la que cambia, la que transforma y la que produce el querer como el hacer en toda la gente. ¿Puedes dar un aplauso? Mira, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15. Mira, el que no lee ni se congrega, ¿cómo podrá ser una persona bendecida? Y tú te encuentras gente que tiene tiempo que no se dan una perdida por la iglesia y les preguntas ¿cómo están? Bendecidos. Cuando la palabra nos enseña que ser bendecido es que leamos y escuchemos ¿su qué? ¿Qué dice Timoteo ahí? Mira, Dios a través del apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, desde la niñez tú has sabido de las sagradas ¿qué? Las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué? Para salvación por la fe que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Le estaba recordando, no se te olvide dónde está tu bendición, Timoteo.
Diga que está tu lado, no se te olvide. ¿En dónde está tu bendición? Tu bendición está en la palabra. Pablo se lo recordó y le dijo, desde niño Timoteo. ¿Qué dice ahí? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en ¿quién? Diga que está a tu lado. El secreto de la bendición radica en tres cosas: leer, escuchar y guardar su palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nunca. Le dio el secreto de la bendición, ¿no? Y le dio el secreto de la victoria. Nunca se aparte de tu ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en ¿qué? En él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces todo lo que hagas, ¿cómo te saldrá? Bien. ¿En dónde radica la bendición? Leer, escuchar y guardar su ¿qué? Diga que está a tu lado, una persona bendecida es aquella que lee su palabra. Mira, leer es conocer, amado. ¿Qué es leer? Conocer. ¿Y qué es la enseñanza? Di conmigo, capacidad. ¿Cómo se convierte la enseñanza en capacidad, amado? Cuando se guarda lo aprendido y se pone por obra. Pero eso es necesario primero aprender. Y hay dos maneras de aprender: una leyendo y la otra escuchando. Entonces nomás me voy a congregar, Señor. No, también es necesario leer. ¿Quién puso esa condición? ¿El pastor Pepe? No, Dios. Bienaventurados los que leen y los que escuchan. Hola. Bienaventurados ¿quiénes? Los que leen, los que escuchan y los que guardan las palabras de esta ¿qué? Profecía. ¿Cuántos se gozan por lo que Dios está hablando? Amén. ¿Cuántos saben que la verdad es que la Biblia está llena de una verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Una verdad que quiere ser conocida, ¿no? Hola. ¿Para qué es la verdad? Para que la gente la conozca. Dice Hechos 17, verso 11. Dice, y estos eran más nobles. ¿Qué quieren? Los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran como así. ¿Qué estaban buscando? Di conmigo, la verdad. Dice, y conoceréis la verdad. Ojo, ¿y cómo vas a conocer la verdad? Si no la buscas. Conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. ¿Cuál es la primera libertad que quiere hacer el Señor en nuestras vidas? Libres de la ignorancia. ¿De qué ignorancia? De la ignorancia espiritual. ¿Por qué pereció el pueblo de Israel? Porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, Oseas 4:6.
Vamos ahí a Oseas 4. Porque la tierra está llena de todo, mano, menos del conocimiento de Dios. Porque a nadie le interesa conocer los misterios de su gloria. ¿Tú sabías que Dios llama a cada estrella por su nombre? ¿Tú sabías que los ejércitos de Dios están en los cielos? Y que los cielos cuentan la obra de sus manos. Fíjate, los cielos cuentan, o sea, hablan de la obra de sus ¿qué? De sus manos. ¿Qué dice ahí la palabra? Desde el 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay ¿qué? La gente no conoce la ¿qué? La verdad. Fíjate que está a tu lado, ni le interesa. La tierra está llena y está enseñada por alguien que es el padre de mentira, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Y a la gente le hablas la verdad y se molestan. Mira que está a tu lado, pues que se molesten. Ellos han ofendido toda la vida a Dios. Alguien les tiene que decir la ¿qué? La verdad. Y la verdad es Jesucristo. ¿Qué dice así? Dice ahí. Oíd palabra de Jehová, ¿quiénes? Hijos de Israel. ¿Por qué Jehová contiende con quiénes? Porque no hay Verdad. ¿Y qué? Y misericordia. ¿Y conocimiento de Dios en dónde? En esta tierra lo que está reinando es la maldad, hermano. Y mira que las cosas van de mal en peor. Tratando de viendo unos videos, topé con uno que mejor ni lo hubiera visto, en donde unos miembros de un cártel mexicano tienen a 5 personas arrodilladas, vendadas de los ojos, ¿no? Y ahí comienzan a darle un mensaje a los contrarios que están peleando la zona. Pero a mí lo que me sorprendió no fue lo que les estaban diciendo, sino lo que hicieron después de lo que dijeron. Cuando sacan una hacha para cortar un tronco de madera y le dan a uno en la cabeza, ¿no? Y sucesivamente con los demás hasta que los dejan hechos pedacitos. Dices, ¿cómo puede haber tanta maldad en una persona, no? Como para no tener nada de dolo en hacer una persona a pedazos. Porque hay alguien que está engañando a la gente, ¿no? Y cree que hacer esa justicia les corresponde a ellos. Y hacen a un lado a quién. No hay conocimiento ni misericordia en donde. ¿Qué dice el verso siguiente? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Homicidio, ¿las qué? Homicidio. Sucede. Siguiente. Por lo cual, ahí está, fíjate lo que va a provocar eso. Por lo cual se enlutará ¿qué? La tierra. Y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Verso siguiente. Ciertamente hombre no contienda con quién, con hombre, porque tu pueblo es como los que ¿qué? Resisten a quién. ¿Quién es el sumo sacerdote, amor? ¿Quién resisten?
No te están resistiendo a ti cuando tú le hablas a alguien de Jesús. Están resistiendo a Jesús mismo, amor. ¿Y qué dice en Oseas 4:6, explicándonos el verso que sigue? Donde habla, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjate, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Yo qué? Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de quiénes, de tus hijos. Hubo una generación que no conoció la palabra de Dios, porque Josué se dedicó solo a conquistar, pero se le olvidó lo principal, que las generaciones conocieran la ley de Dios. Y cuando se habla de la ley de Dios, se está hablando de su palabra. Cuando Dios les dijo que todas las generaciones, desde sus hijos y los hijos de sus hijos, les enseñaran todas esas cosas. Mira que hasta tú lo tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad. La primera es que tú aprendas la palabra de Dios. Aprendas la palabra de Dios. Y que instruyas a tus hijos en el camino de Dios. Porque a veces queremos que nuestros hijos estén bien metidos con Dios, pero ¿cuándo te ven a ti leyendo la palabra, hermano? Hola. ¿Cuándo nos ven a nosotros doblando rodillas? ¿Sabes que eso que pasa en una casa es una gran bendición? Que la palabra de Dios sea compartida en la mesa de los hijos de Dios. ¿Aquí? ¿Cómo comenzó el ministerio de Jesús, amor? Leyendo las escrituras. Cuando él sale del desierto, lo primero que hizo fue ir a una sinagoga y abrió la palabra del libro de Isaías y les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos. Pero así comenzó su ministerio, leyendo la palabra y dándole cumplimiento a la palabra y a la profecía de las escrituras del Señor. No dice la palabra que sanó luego o que liberó, no, lo primero que Jesús hizo fue leer la palabra. Entonces, si lo primero que Jesús fue a leer la palabra, es lo que primero importa en nuestras vidas. Aparte de que de eso viviremos todos, amor. Ese es el alimento de los hijos de ¿quién? De Dios. ¿De qué sirve escucharla si no la guardas? Guardarla es cuando te la comes. ¿Cómo saber que los tacos de suadero de aquí a la vuelta están bien buenos si no los has probado? La gente no ha probado la palabra de Dios y dice que no sirve. Los invitamos a todos los que nos escuchan que vengan y que coman palabra, amados. Y si su vida no cambia cuando coman palabra y la pongan por obra, entonces que me escupan en la cara. Así. Porque si la vida de la gente no cambia, no es porque la palabra de Dios sea mentirosa, sino porque no la ponemos ¿por qué? Por obra. Porque Dios no miente. Y si Él dijo que las cosas cambiarían por medio de su palabra, las cosas van a cambiar. ¿Cómo comienza el Apocalipsis? Lo leímos, amado. Bienaventurados los que leen. Ese es el primer capítulo del libro de las revelaciones de Jesucristo. Bienaventurados los que leen y los que escuchan su ¿qué? Las palabras de esta profecía y las guardan, las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está ¿cómo? Cerca. Y comienza Juan y dice: a las 7 iglesias. ¿Qué dice ahí? En el verso 4. Que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su ¿qué? De su trono. ¿Qué dice? Verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel,
y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? Pero fíjate, ¿qué fue lo primero que le reveló el Espíritu a Juan cuando fue llevado a la isla de Patmos? ¿Cómo comienza el Apocalipsis, hermano? Empieza en el verso 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo ¿qué? Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha ¿qué? Visto. Y comienza el verso 3, bienaventurado. ¿Otra vez cómo? Bienaventurado. Guarda las cosas que en ella están ¿qué? Jeremías capítulo 15 verso 16. Diga que está a tu lado, leer. Leer significa comer la palabra. Hay unos que estamos bien llenitos, pero no de palabra. Diga que está a tu lado, necesitas cambiar de alimento. Y dejar de echarnos unos tacos de sudador y comernos unos de la palabra, unos de Corintios, unos de Colosenses. Están bien buenas, hermano. Aunque luego también no están tan buenos, pero sirven. Son bien nutritivos a nuestro espíritu, hermano. Traen un montón de proteínas y de carbohidratos y de todo lo que necesitamos para nuestro espíritu. Sí. Suena broma, no es porque luego todo voltean a ver a mi hermana Rona, no se hagan de ella. ¿Estamos aquí? Es para todos, no repartan leña. Es para todos. Porque no le hemos dado importancia a lo que realmente importa en nuestras vidas. Mira que está a tu lado. ¿Sabes por qué eres sobrepasado por las circunstancias? Porque no tienes la fortaleza. Porque no tienes la defensa para combatir al enemigo. Ni las armas traes. Ni las armas traemos, hermano. Mira, Jesús salió bien equipado del desierto y bien armado, ¿no? Y entró lleno del Espíritu y salió en el poder. Y empoderado, cuando se le puso el diablo, lo hizo garras en un 2x3. Tanto que el diablo huyó de él. No pudo con Jesús, hermano. Y Jesús no utilizó otra cosa más que la palabra de Dios. ¿Estás aquí? Jesús no utilizó otra cosa más que ¿qué? La palabra de Dios. El mismo diablo utiliza la palabra de Dios para atacarnos. Lo hizo con Jesús. Le dijo, aviéntate, pues escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿A cuántos de aquí el diablo los ha confrontado con la misma palabra, hermano? ¿Qué? Sí. ¿Pero qué crees? Él es mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y vosotros sois los ¿qué? Los pámpanos. Y mi padre es el labrador. ¿Sí estás aquí? Sí, amén. ¿Qué dice ahí? Jeremías. Fueron halladas tus palabras. Yo las comí. A ver, y yo las comí. Yo las comí. Mira, a veces agarra uno la Biblia y se pone a leer y ¡ay! Suéltale la palabra, pero se la tienes que pasar así como cuando no te pasa algo y pero te lo comes. Hola. Y conmigo,
porque es necesaria. Mira, Jeremías no la estaba pasando tan bien, amado, por ser el portador de la voz de Dios. Y dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos nos comemos la palabra? Amén. Amén. Nah. Dice que está a tu lado, hay una diferencia entre hallar y comer. Y se fueron halladas tus palabras, pero después dijo, ¿y yo las qué? Pues si el propósito no es que las halles, sino que te las comas. Hola. No es hallarlas, es que no las qué, que no las comamos, hermano. Mira que está a tu lado, se puede hallar, pero no comer. ¿Qué hace una lectura superficial de las escrituras, hermano? Solamente las leamos, pero no nos las comamos. Es igual como ver los alimentos y no comerlos, amor. Te digo, es como pasar por los tacos y nomás olerlos. Pero no, ¿qué? Pero no comer. Mira, hay unos que Dios, quiero que Dios me abra y hable en la Biblia. No le cambien. ¿Por qué? Porque no nos queremos, ¿qué? Al igual que como le haces con la comida, cuando no te gusta algo lo haces bien. Así con la palabra agarras, Dios te quiere hablar una palabra fuerte y como no te la quieres comer, ¿sí será para mí? No, pues quién sabe quién esté leyendo entonces. Es como cuando te sirven los tacos y son para mí, no para el de atrás, se los puede pasar. Te los están dando a ti, ¿para quién crees que sea? Y si tú estás leyendo la palabra, ¿para quién crees que sea? Ah, porque luego hay unos que dicen, no, ¿y por qué no vino fulano? Si no vino, no, porque no era para él. ¿Sí estás aquí? Sí, amén. Es para los que Dios trae en ese día esa palabra, nos la tenemos que ¿qué? O luego estás. Ahí te hablan. Escucha lo que está diciendo el pastor. No, pues escúchalo tú también. Bueno, ¿por qué Jesús dice el que tenga oídos que qué? Lo que el Espíritu habla a las qué? A las iglesias. No, porque lo que tienen mucho del pueblo de Dios es que son buenos para repartir leña, man. Pero no somos buenos para decir, como Jeremías, hallé tus qué, tus palabras. ¿Y qué hizo Jeremías? Me las comí. ¿Cuánto le podemos decir, Señor? Son para mí, Señor. Estas verduritas espirituales son para mí. Aunque no sean de mi qué, de mi agrado, son para quién. ¿Sabes que Jeremías le dice al Señor en uno de los capítulos? Dice, esta enfermedad es para mí y la voy a vivir. ¿Por qué era para quién? Para él. Sí, amén. ¿Sí estás aquí? Sí, amén. ¿Qué produce la palabra en nosotros? Mira, cuando te la comes, ¿y qué? ¿A dónde? En mi corazón. Nuestro corazón. ¿Y qué más? Porque tu nombre se invocó ¿sobre quién? Sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando la palabra de Dios me reprende, ¿para qué es la palabra? ¿Es útil para qué? Correcto.
corregir en justicia. Entonces, cuando la palabra de Dios me reprende y me exhorta y amarga mi interior como algunas medicinas que nos comemos, amado, ¿cómo saben? Hasta le haces. ¿Pero qué producen al final? ¿Qué? Sanidad. La palabra de Dios es igual. Tal vez en el momento no nos produzca mucho gozo. Fíjate que está a tu lado, pero al final sanará mi alma. Dice Apocalipsis 10:10. Muy bien de tiempo. Entonces tomé el librito. ¿El qué? ¿Dónde has escuchado eso? No la habías leído, ¿cómo lo ¿verdad que nos sorprendemos cuando no hemos leído algo? Claro. Dice, y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¿Y lo qué? Y lo comí. ¿Y qué? Y era la dulce de qué? Mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi qué? Mi vientre. Entonces, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y qué? Y leyes, aunque no te sepa tan buena la qué? La comida. ¿Sabes que Jeremías luchó contra lo que Dios quería hablar a su pueblo? Y no quería hablar porque cada que hablaba se metía en problemas, ¿no? Pero dice que él mismo le dijo al Señor, me resistí, pero fuiste más fuerte que yo. Él no quería hablar, ¿no? Pero había un fuego dentro de él que lo impulsaba a hablar. Y fue más fuerte ese fuego que lo que él creía y lo que él pensaba. Y tuvo que hablar. ¿Qué dice el profeta en el Apocalipsis, el apóstol? Dice, me comí el librito y estaba bien bueno. Tenía un sabor pero bien bueno, como a la ¿qué? Como a la miel, pero cuando me caía en el estómago, ya cuando lo comencé a digerir, las cosas cambiaron. Así sucede a veces con la palabra, como que no la queremos ¿qué? Comer, hermano. Salmo 1, verso 1. Mira, cuando nosotros leemos, meditamos en su palabra. ¿Por qué no puedes meditar sin haber leído? Dice, bienaventurado el varón que no hubo, que no qué. A ver otra vez. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni tuvo en camino de pecadores, ni en silla de sacerdotes desgraciados, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dice el verso siguiente? Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Mira que está a tu lado, ahí está la receta. Y los ingredientes. Ponte a chambear. O a cocinar o a preparar. ¿Para qué? Para que te lo comas. Bueno, Dios
Dios le dio la receta de la victoria a Josué, amado. ¿Cierto o no? Sí, amén. Y esa misma receta es para todos. Mira, le dijo Dios, nadie te va a poder hacer bien. Josué 1, capítulo 1, verso 1. Vamos a leerlo y avanzo para terminar. No todavía más que dar, pero vamos a dar hasta donde Dios diga. Dice, y aconteció que después de la muerte de ¿qué? ¿Siervo de quién? Que Jehová. Ah, mira. ¿Qué? Que Jehová habló. Bienaventurados los que escuchan. Bienaventurados ¿quiénes? Los que escuchan. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló ¿a quién? Hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés, ¿qué notición le dio el Señor? ¿Con qué lo recibe el Señor a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Cómo se siente cuando te dan una noticia así? ¿Crees que Josué no amaba a Moisés? Sí. No, me le cayó de peso eso. ¿Por qué? Mira. Le dice la palabra y ¿cómo cae Josué? Cayó porque después dice, pues levántate. ¿Cómo? Pues qué, pues levántate y pasa este Jordán. Hombre, imagínate con el notición que le había dado el Señor. ¿Tú crees que tenía ganas Josué de pasar el Jordán? ¿Y qué dice ahí? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de qué. No dijo a los que les daré, no, que les doy. Ya era la entrega, la posesión de la tierra que. Y dice el verso siguiente: yo os he entregado como lo había dicho ¿a quién? A Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro ¿qué? De vuestro pie. Verso siguiente: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro ¿qué? Territorio. Verso 5. Nadie, fíjate la promesotota que le da el Señor. Nadie te podrá ¿qué? Hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero luego le dice en el verso 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra que la cual juré a vuestros padres que le daría ¿a quiénes? A ellos. 7. Solamente, fíjate en cuál era el esfuerzo. Solamente esfuérzate para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a qué, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego le dice, y nunca. Ahí estaba toda la receta, ¿no? Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y le dice ahí, sino que de día y de noche lo leerás. Porque meditar es leer. Porque de día y noche le leerás ¿en qué? En él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá como. Y ahí está la bendición. Di conmigo, la bendición. La bendición está en su palabra. Nuevamente, la bendición. La bendición está en su palabra. está en su palabra. Amén. Di conmigo esta frase. Cuando la palabra de Dios Cuando la palabra de Dios ocupa
ocupa un lugar en mi vida, ocupa un lugar en mi vida, no habrá lugar no habrá lugar para escuchar otros consejos para escuchar otros consejos que no sea la palabra de Dios. que no sea la palabra de Dios. Amén. ¿Puedes dar un aplauso? Cuando la palabra de Dios ocupa un lugar en nuestras vidas, no hay lugar para otros consejos, no. Ni vas a escuchar y otros te van a decir, no, le debes de hacer así, le debes de hacer así. Sí, pero cuando tienes una palabra de Dios, lo que diga lo que diga aquel, lo que digan todos los que estén a tu alrededor, no interesa. A ti lo que te interesa fue lo que Dios dijo que haría. Por eso cuando la palabra de Dios ocupa un lugar en nuestras vidas, no hay lugar para consejos de alguien más, amados, si no es de la palabra de Él. Vamos a esperar la palabra, vamos a esperar lo que Él tenga para nuestras vidas. Por eso es importante venir a la iglesia, amado, porque una palabra te dará la dirección y la instrucción a seguir, en el cual serás más que vencedor, amado. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra tenemos que digerirla, amado. Y no solo digerirla, sino sacarle el provecho. ¿Qué hace tu cuerpo cuando lo alimentas? Digiere los alimentos, saca el provecho de ellos y después ¿qué hace? Los desecha. A mí me dijeron esto, aquí tenemos a unos expertos en esa rama. Me dijeron que cuando tu cuerpo dura mucho tiempo sin ser alimentado, guarda reservas. Pero cuando tu cuerpo se alimenta constantemente, solamente toma lo que necesita y lo demás lo desecha. Solo los nutrientes. Y eso te hace estar bien. Entonces cuando nosotros leemos tenemos que tomar, digerir la palabra y aprovechar cada nutriente que hay en ella. Esta es la palabra, escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida ¿qué? Dale un aplauso a Dios. Dile al Señor, gracias. Gracias por tu palabra esta noche. Ayúdame, Señor. Necesito de ti, necesito alimentarme más de ti, Señor. Aunque muchas veces la palabra, el alimento espiritual no sea de mi agrado, Señor. Ahora entiendo que es un nutriente para mi espíritu, que me levantará y que me llevará a victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta palabra y te agradecemos lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias. Sellamos esta palabra en el nombre de Jesús y te damos la gloria, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dar un fuerte aplauso a Él.